eran chicos de 17, 16, 18 años, nunca pudieron haber planeado que el policía iba a buscar su arma reglamentaria. O sea, estamos hablando de alguien, de un profesional, 25 años, que con una 9 milímetros y 17 proyectiles en el cargador, lo esperó a 5 jóvenes desarmados. Entonces, cuando no pudo probar la fiscalía de que se habían puesto de acuerdo, preordenaron un homicidio, porque un homicidio encarar a mano limpia a alguien con una 9 milímetros no me parece que estaba dentro de las hipótesis más aceptadas, la fiscalía le agrega una tercera calificación que también lo llevaba a la perpetua, que es por odio policial, pero insólitamente basado en que el padre del que disparaba alguna vez había sido arrestado por el padre de la víctima. Un hecho que sucedió antes que naciera mi propio cliente, más los análisis de las redes, que no surgía que había odio policial o a la institución, y fundamentalmente que los 5 acusados carecían de antecedentes penales. Acá hubo como un linchamiento argumental de la parte acusadora de que eran una patota. Y finalmente, la tercera calificante que lo llevaba a la perpetua, que era la alevosía por haberlo matado por la espalda, en un análisis forense se demostró que no fue así. Y de haber prosperado lo que decía la fiscal, mi defendido hubiese salido a los 70 años. Así que para nosotros que hayan salido absueltos casi todos y el que disparó solamente 18, solamente es una forma de decirlo comparado con lo que podría haber tocado, estamos aliviados. Sí. Doctor, ¿había mucha presión social sobre el caso por los antecedentes de otros hechos de esta característica? No me refiero a los argumentos familiares, que obviamente si uno pierde un ser querido, pierde cualquier principio de equilibrio y no estamos reprochando esa actitud, pero ¿cree que había un clima social que hacía que podía actuar sobre todo los jurados populares? Siempre hay un clima social y siempre todos tenemos cierto sesgo. A los familiares, obviamente, nosotros siempre fuimos muy serios con ellos, no hicimos ningún tipo de declaración, incluso en el propio juicio ni siquiera, que tuvimos la oportunidad de interrogarlo, ni siquiera optamos por eso. Sé que hubo marchas en Berrotarán, pero la sociedad avala todo tipo de posiciones. Esto pudo haber sido un caso Blas Correa, pudo haber sido un caso de gatillo fácil, porque se demostró que mi defendido tiró entre 4 disparos que de los cuales uno fue mortal y 3 disparos no salieron, pero antes de que eso sucediera, antes que mi defendido agarrara el arma del policía, en el reguero, en el camino en el que sucedió la disputa, había muchas más vainas servidas que había disparado la propia víctima. Entonces se demostró de que la víctima, antes de que ocurriera el desenlace final, ya había disparado y que había menores con heridas, uno de ellos en la cabeza, otro en el pie. Esto pudo haber sido un caso de gatillo fácil también. Entonces las presiones que se habían inclinado hacia un lado porque llevan la voz de la víctima, cada uno decide dónde ponerse. A medida que fue sucediendo el caso, supongo que se habrán alivianado y supongo que prevaleció la prueba, lo cual, si fue así, porque no conocemos los fundamentos, fue una gran tarea de los jurados y los jueces. Corríjame si me equivoco, porque no he seguido al detalle la evolución del proceso judicial. Al comienzo, ¿usted representaba a todos los imputados y después dividieron defensa? Sí, al comienzo yo los representaba a todos, estaban acusados de homicidio calificado triplemente calificado, y lo cual eso significa, dentro de los calificantes significaban que eran una patota, que todos actuaron colectivamente, entonces yo los podía defender. A medida que el proceso avanzó y que se empezó a ver las responsabilidades individuales de cada uno, por una cuestión de garantía de los imputados, el tribunal decidió que tuviesen abogados distintos, pero ya el proceso estaba en un 90%. Así que unos colegas míos acompañaron en la defensa y
y así hicimos todo el análisis contra la teoría incriminatoria de la fiscal, que tenía puntos en común absolutamente, porque si lográbamos demostrar de que no actuaron en conjunto, que fueron todas voluntades individuales, que quien realizó los disparos fue un acto unilateral que él solo decidió, también se beneficiaban todos. Cuando demostramos que cada uno tuvo su propia actividad y que no había dolo homicida, intención homicida en todos los otros, sino en uno solo, entonces se rompió el grupo y logramos que se los investigara y juzgara individualmente. Sí. Quería preguntarle justamente eso, si ese punto del desarrollo del proceso fue determinante para lo que terminó sucediendo anoche. Sí, porque voy a sospechar que la Fiscalía habrá pensado que fue un triunfo haber dividido las defensas, pero por el otro lado fue un reconocimiento de la individualidad. Fue un reconocimiento que hizo que toda la despersonalización que había realizado la acusación, ya que le mencionaba la patota se fue desacreditando. Entonces empezaron a ver qué actividad había realizado cada uno y resultó que la actitud de la víctima terminó siendo temeraria, irresponsable desde el punto de vista de la prueba. Y que podría haber sido, como digo, un caso de gatillo fácil y no lo fue. Lamentablemente el desenlace es terrible, y también que uno de ellos esté 18 años, si bien va a salir en 10, es una situación que es grave, pero que ellos la han asumido como que eso les pareció justo a mi defendido, por lo menos. Para finalizar, estamos hablando con el abogado Enrique Zavala a propósito de el fallo condenatorio y absolutorio, porque tuvo de ambas cosas, conocido anoche el crimen del ex policía Mancisidor. Lo último que quiero preguntarle, aquí el doctor Oscar Testa habló más temprano de que ya puede marcarse como una tendencia que los fallos con jurados populares terminan siendo menos rigurosos, o las condenas, que los fallos con jueces tradicionales. ¿Usted percibe como abogado defensor lo mismo? Porque había en otro momento un temor a lo que la determinación de los jurados populares podía hacer. ¿Cree usted que hoy son una garantía de sentido común en los jurados populares? Bueno, ahí un pequeño análisis. Primero que no lo sé, porque no sé los votos. Si los votos fueron que los 3 jueces técnicos votaron a favor de lo que yo propuse, entonces en ese caso los jurados populares fueron más duros, porque no fue por unanimidad, fue por mayoría. Estamos hablando de 8 votos. Si los jurados populares fueron 5-3 en contra de mi posición, entonces quienes favorecieron mi posición terminaron siendo los jueces. Así que no podría decir que fueron los jurados los que bajaron la acusación, hasta que no vea los votos. Pero, por el otro lado, pienso que también la composición de los jurados depende de los abogados, porque antes de la composición de los jurados hay un día de selección en el que uno puede tomarles alguna cierta declaración, analizar sus personalidades, qué sesgos tienen, qué características, que es un día de selección. A medida que nosotros vamos escuchando, vamos viendo si ese jurado tiene una inclinación hacia un lado y hacia otro, y los podemos de alguna manera excluir del jurado. Después yo no puedo venir a quejarme del jurado para uno o para otro lado cuando yo tuve la oportunidad de elegirlos. Así que me parece que el sistema funciona. No generalizaría que funciona para uno o para otro. En este caso no lo puedo demostrar porque todavía no sé los votos. Muchísimas gracias, doctor Zavala, muy amable. Guillermo, buenos días a todos. El abogado Enrique Zavala, abogado penalista, ha logrado un fallo en términos de defensa satisfactorio, aunque en estas circunstancias es muy difícil, ¿no? Porque todo el mundo... creo que lo dijo el doctor González Castellano en más de una entrevista. En la justicia, cuando se toma una decisión, el 50% queda conforme y el otro 50% disconforme. Pero para lo que se esperaba, terminó siendo un fallo sorpresivo, porque incluso hay jurados populares de por medio, ¿no? La absolución de 4 de los 5 condenados
y se reclamaba perpetuo para todos, pedir perpetuo para el autor de los disparos y terminar condenando a 18 años, si se porta bien y si hace bien las cosas, en 10 años va a recuperar la libertad. Parece un fallo a pedir de las defensas.